entendido todo bien, quedó todo claro. Subimos las respuestas, el Excel especialmente, no tanto el Word, pero con el Excel es el que edita las fórmulas, se da cuenta de ver dónde tuvo la diferencia o alguna otra forma de calcular. Bueno, simplemente un repaso breve de qué vimos en el primer trabajo práctico, cuál era el objetivo del trabajo práctico, cuál era. Era definir los valores actuales netos de un proyecto, ¿sí? Si les pregunto cómo se calcula el BAM, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Cuál es la fórmula del BAM? Es primero menos la inversión, ¿sí? Pero está bien, la sumatoria se puede poner adentro ¿de qué? De los flujos de fondos, ¿sí? De los flujos de fondos, ahí igual a 1, ¿sí? Era los flujos de fondos. ¿Qué particularidad se dio en el trabajo práctico número 1? En general, ¿no? Pero tengo que decir, ¿las inversiones cambiaban? No, porque iba cambiando. Si ponía 18.000 pesos, si ponía 16.000, es un ejercicio. El punto 1 eran todas inversiones distintas en los primeros años. Entonces las inversiones cambiaban, los flujos de fondos cambiaban. Sí, porque los ejercicios lo hicimos con eso. ¿Qué era lo que no cambiaba? La tasa. El R era lo que se mantenía. No, porque la tasa era 10%, o sea, cuando me refiero a cambiado es si venía dada, en el sentido de que la tasa era 10% en el primer ejercicio. En el segundo te pedían calcular la tasa, ¿sí? Y en el tercero te decían calculame con distintas tasas. Pero básicamente el R venía dado. Y yo les pregunto ahora, ¿de dónde sacan el R? El R no viene dado en la vida real, ¿no? ¿Qué te dicen? Bueno, lo que se ve en el segundo trabajo práctico es cómo se calculan los R para distintos tipos de activos. Si son activos diversificados, si no son activos diversificados, si son activos que tienen una alta correlación con el mercado, si son activos que tienen una baja correlación con el mercado. Entonces, una vez que tenemos el R, ya tenemos la parte teórica de lo que es un proyecto de inversión, ¿sí? Y lo que se ve en el tercer bloque ya deja de ser la teoría, sino que se aplica ¿a qué? A herramientas reales. Bonos en el caso de lo que se llama de renta fija o acciones en lo que se llama de renta variable, ¿sí? Pero si tendríamos que dividirlo, esto se ve en el primer trabajo práctico, la fórmula entera, esto vamos a ver en el segundo trabajo práctico, y en el tercer trabajo práctico se ve renta fija y renta variable, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar lo que ya vimos en algo real, en algo concreto? Porque esto es hermoso, la fórmula da, se va por todos lados, pero si yo te digo, quiero hacer una inversión, ¿qué me conviene? Invertir en los Bonar, invertir en los Levac o invertir en acciones del IPF. Bueno, básicamente es lo que se ve en el tercer trabajo práctico. Entonces, acá vamos a hablar, insisto, del R, ¿sí? Del riesgo. Entonces, mejor dicho, de la rentabilidad, no del riesgo, perdón, de la rentabilidad, ¿sí? De la tasa de descuento. Y esta tasa de descuento, ¿qué es lo primero que tienen que tener en cuenta cuando uno habla de una tasa de descuento? Que es lo que vamos a ver en el primer ejercicio. Primero que es la rentabilidad. ¿Qué dije? No escuché. No sé el plazo, si es mensual o anual. No, eso ya, supongamos que estamos hablando en anual. Hay dos cosas que nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos del R, además de muchas otras. Pero lo más importante es el riesgo. Si tenemos dos acciones que tienen exactamente la misma rentabilidad, la misma, las dos me dan 10% anual. ¿Es lo mismo invertir en una que tiene un 10% anual con un riesgo alto y invertir en una que tiene un 10% anual con un riesgo bajo? No, claramente no. Entonces, el riesgo, como medida del desvío estándar, es lo que mide el riesgo, va a definir si una acción es más o menos rentable que otra, ¿sí? El riesgo y bueno, y por otro lado, el rendimiento esperado propiamente dicho, que es si una acción siempre me da ganancia. Entonces,
Ejercicio número 1. ¿Qué pregunta? ¿Qué dice? Tienes que verificar la rentabilidad de la inversión de un móvil y compararlo con el valor que... Exactamente. ¿La rentabilidad cómo se calcula? La rentabilidad. Promedio aritmético. ¿Sí? Como está viendo en mucho, entonces promedio aritmético te va a dar, ¿cuánto le dio en la primera? Al que lo hizo. Perfecto. 14,32. ¿Sí? Esto es el promedio aritmético. Después te pregunta el desvío. ¿Sí? ¿Cuál es el desvío estándar de la primera acción? En este caso, de EXO. ¿Sí? ¿Cuál están calculando? El poblacional. ¿Sí? ¿Y el muestral? ¿Está bien que sea más grande el muestral que el poblacional? ¿Por qué? Porque vivís por menos. ¿Sí? Vamos a hacer el otro nada más para que vean cómo queda la fórmula, el gráfico. El siguiente es Amex. ¿Cuánto le da? 23,8. Vamos por el poblacional, es lo mismo, pero por el poblacional, ¿cuál es? 29. Si acá hacemos uno que sea la rentabilidad promedio y otro que sea el riesgo, ¿sí? El desvío estándar. 14, bueno, más o menos va a estar por acá. 14. Y el otro 23 va a estar por acá. Y 29, ¿sí? ¿Tiene lógica esto? Este es el desvío y esta es la rentabilidad. ¿Tiene lógica esto o debería ser así? Está bien. ¿Por qué está bien? Si yo te digo, te ofrezco algo que tiene mucho riesgo y te voy a pagar poco. ¿Vos qué me decís? No. Te agradezco un montón. Entonces, cuando todos sepan eso, que te voy a pagar poco, eso es lo que es, ahora vamos a, rápidamente les comento lo que serían los mercados eficientes, pero si yo te digo, mirá, tengo una acción que está por acá, vos me decís, no, yo por esta plata, con el mismo riesgo me compro esta acción, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser que subir el precio o bajar el precio? Yo voy y le ofrezco a todos ustedes acciones que no valen, porque tienen mucho riesgo y poca rentabilidad. ¿Qué va a hacer eso? Va a bajar. Y cuando baje el precio inicial, ¿qué va a pasar con la rentabilidad de esa acción? No, sube. Va a subir. Entonces va a ser esto. ¿Sí? Vos te decís, pará, yo no te lo voy a comprar a un precio que si vos me decís. Eso es lo que es un mercado eficiente. Toda la información está metida. Una acción que siempre esté por acá no tendría sentido nunca, porque nunca bajaría el precio. En cambio te digo, bueno, listo, te bajo el precio, te lo compro más barato, porque tengo mucha chance de perder. Claro. Si tengo mucha chance de perder, ¿por qué? Porque voy a ganar mucho. Y si voy a ganar mucho, la rentabilidad sube. Entonces esto se mueve de acá para acá. ¿Sí? Eso es un mercado eficiente, básicamente. Por eso, igual esto es una nota de color, pero está bien el análisis que hacen ustedes, que dicen a mucho riesgo, mucha rentabilidad. ¿Sí? O al revés. A ver, estos ejercicios hice el primero, pero son muy sencillos, ¿no? No tienen mayores complejidades. Después les pregunta, lean por favor el segundo ejercicio. ¿Qué dice la segunda parte? Exacto, el intervalo de confianza. ¿Qué es lo que les está preguntando básicamente el intervalo de confianza? ¿Saben lo que es un intervalo de confianza? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que les está preguntando? Con un nivel de confianza. Con un nivel de confianza del, en este caso, 95%. ¿Entre cuánto y cuánto van a estar? No, ¿entre cuánto y cuánto van a estar qué cosa? Va a fluctuar el rendimiento, exactamente. ¿Qué dijiste? ¿Va a estar la rentabilidad? Ah, ok, perdón, me entendí al revés. Entonces, entre un 95%. ¿Y la cuenta cuál es? De media. ¿Por qué 1,96? Porque es el 90. No, bueno, porque es el 95%, es el Z, da 1,96. ¿Sí? En la tabla. Pero también se verifica que el 95% es más o menos 2 veces el desvío estándar.
Es decir, que es promedio, el intervalo inferior, exacto, menos 2 veces el desvío estándar, 2 veces. Y el otro es más 2 veces el desvío estándar. ¿Sí? Es decir, que en un 95% de las veces, si yo tomo mi rendimiento de mis acciones, van a estar entre este intervalo, en un 5% que está afuera. ¿Sí? Eso es lo que significa. Ahora, les hago otra pregunta, que es lo que tiene, digamos, de difícil, porque si esto es muy sencillo y digamos, bueno, seríamos todos ricos, lo único que tenemos que aplicar es esta fórmula y lo llenamos plata. ¿Cuál es el problema? El tema del futuro. ¿Cómo? No, que el futuro es el problema. Exactamente, que estas correlaciones y estos desvíos estándar cambian al siguiente año, Claro. y cambian 2 años después, y cambian. Si bien yo puedo seguir más o menos, el día que hay una crisis, las correlaciones suben, todos nos va mal a todos. ¿Sí? Pero la realidad es que es una herramienta interesante para analizar. Bueno, según la segunda tabla, vamos a segundo ejercicio. Una pregunta. Sí, dale. Cuando lo calculas en Excel, el intervalo de confianza, Sí. te reporta valores que bueno, a mí me da lo mismo que dos signos. No sé si está tomando alguna. No sé bien qué es lo que está calculando. Yo el intervalo de confianza en Excel, te digo cómo lo uso. Yo hago el promedio Sí. menos 1,96 por el desvío estándar. ¿Sí? Perdón, 1,96 digo por el desvío estándar. ¿Sí? Esto es lo que... y no sé cuánto te da. Dividido la raíz Menos Dividido la raíz de- más por el que tenía 7. Sí, dividido la red de la muestra. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto te da? 504. Porque no sé la fórmula en Excel. Ah, El enlatado, claro, el enlatado que te pide el alfa y después te pide la muestra, el desvío estándar y la muestra, a mí me da 9%. Ahí me da igual con la fórmula que Claro. he dado. ¿Sí? Debe ser que me parece que en el enlatado creo que tenés que dividir por 2 una de las partes, creo que tenés que dividir la cola por 2, pero no, la verdad no lo uso eso. Nosotros Tenemos al fin, después lo vemos. ¿Perdón? 504 2362. Sí, perdón. ¿Cómo dijiste? 504 2362. Ah, no, nada que ver. Ah, sí. ¿Cómo llegaste a eso? Porque no hay, Pero si ¿qué haces- muestra si tomás? dicen que me da ¿2 bien, años? dice- ¿Qué muestra? Claro, exacto. Pero si haces la media más Dos desvíos estándar. 1,96 por el desvío estándar, Sí. Sí. da cualquier cosa. Pero acá solo dividido la raíz de n. Que Por salga. eso, dividir Claro, la pero raíz ¿qué de es n n? me da los 23 y el 5. Claro. Sin dividir por la raíz de n, Claro. da otra cosa. ¿El enlatado o el...? No, el Pero n. Pero la fórmula es dividido la raíz. Sí, ya sé, pero como se dijo... No, porque no puso raíz de n. Ah, vale. No, sí, sí, sí. Pero ¿cuál es la raíz? O sea, ¿qué es n en este caso? El n es 10. El N es 10. Ah, por los años. Claro, es el tamaño de la muestra. Claro. Entradas, Ok, 2%. ok, entonces sí. Todo igual. Dos desvíos Sí, estándar. pero ven, Porque conceptualmente no es que si vos te movés dos desvíos estándar, tenés el 95% de la muestra y Por no lo que- tenés que aplicarlo de la raíz. Lo que decís, Como es, se puede ese QR. este es el media, el mu. Te movés un Promedio. sigma, Ese dos QR. Si te mueves un sigma, más o menos, tenés 66. acá, claro. ¿Sí? Dos sigmas. Y si te mueves 2 sigmas, tenés el 95%. Quiere decir que acá vas a tener 2,5% y acá vas a tener 2,5%. Por eso, si vos haces eso, si haces directamente la media más 2 sigma, te da el valor de entrada, pero no te da el valor que vos no usás la raíz de n. Eso que en entrada no estás considerando la raíz de la muestra. Es como que está considerando que es poblacional y no muestral. No, pero la raíz de n, que es 9 en este caso, no es igual, cada una es totalmente distinta. Imagínate que mu más 2 veces el desvío no puede ser nunca mu más 1,96, que es prácticamente 2 sobre la raíz de n. Pero el valor que tenés en entrada no es el de arriba. Este es el valor que tienes arriba. Claro, ese es el entrada. Y este es el que corresponde. Por eso digo que no- este mu más 2 veces sigma es aproximadamente mu más 1,96 sigma. Ah, Sí, sí. bueno. Porque es lo mismo, sigma y 1,2 y 1,96 es prácticamente. Lo que digo es valor. Claro,
Lo correcto es 1,96. Pero la raíz de al no estar registrada no te compara los valores. Eso es lo que decimos. Claro, no. Directamente, observar la combinación para la media muestral, Sí. le da distinto que lo que tiene entrada. Porque entrada ya está ahí arriba. Claro, son valores. Por eso yo no podía aproximar los dos. Ah, ok, Usar la ok. raíz de n sin Te va, la entrada. te va a dar el letrado, exacto. Bueno. Pero se entiende cómo se calcula el menos. Bueno, es sencillamente la media menos 2 veces el desvío, o la media más 2 veces el desvío. ¿Sí? Y eso te da el intervalo de confianza de un 95%. Te queda 2,5 de un lado y 2,5 del otro. Después les pregunta. El capítulo, vamos a hacerlo acá. Sí, siempre le va a decir asumir una distribución normal, ¿no? Dice, considere las rentabilidades anuales de Pepsi y HP durante los años 1994 a 2003. La rentabilidad anual de cada empresa, sencillo, hacen el desvío estándar, hacen el promedio de las rentabilidades de Pepsi. Después hacen el promedio de las rentabilidades de Hewlett Packard. Lo que les está preguntando ahora es, en el ejercicio, dibuja un gráfico en el conjunto de carteras posibles. ¿Sí? ¿Lo dibujó alguien? Sí. ¿Y cómo les da? Lindo. ¿Cómo le da? Una curva. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Eficiencia. Sí, o curva de Markovich. La frontera eficiente después es otra, pero sí. La frontera eficiente es un subconjunto de esta curva. Exactamente. Si yo le preguntara acá, ¿alguien invertiría en este punto? No es eficiente invertir en este punto, porque yo invierto con esta rentabilidad y tengo con esta composición y tengo la mayor rentabilidad con el mismo riesgo. Entonces nadie invertiría acá. ¿Cuál es la parte eficiente? Que desde el punto de mínima varianza para arriba. Esta es la frontera eficiente. De cualquier forma, después lo vamos a ver, pero esta frontera eficiente, ¿es eficiente al 100%? No, porque si me endeudo podría. Primero, si me endeudo podría apalancarme, sí, pero supongamos que no me endeudo, llego hasta acá, pero juego con lo que tengo. ¿Es eficiente? ¿Cómo? ¿No se le puede agregar los bonos del tesoro? Se le puede agregar un activo libre de riesgo. Si le agrego un activo libre de riesgo, tangente acá, ¿sí? Toda esta parte no va a ser eficiente. Porque yo puedo hacer una combinación lineal del activo libre de riesgo. De acá para acá sí va a ser eficiente, ¿sí? Pero acá no. Entonces, si bien nos olvidamos del activo libre de riesgo, esto es lo que se llama la frontera eficiente entre dos activos. Entre dos activos es cierto que esta es la frontera eficiente. Si le agrego el activo libre de riesgo, deja de ser una frontera eficiente, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenía esta forma? O sea, ¿qué es lo que dijo Markovich para decir, bueno, tienen esta forma? ¿Cómo? Está bien, pero ¿por qué hace esto? Cuando vos decís diversificar riesgo, es verdad, pero ¿qué característica tienen los activos que permiten diversificar riesgo y que lleguen de esta forma? Tiene una correlación menor que 1, ¿sí? Porque si fuese una correlación igual que 1, sería una línea recta. Exactamente. Entonces, eso que Markovich dijo, mira, tiene una correlación menor que 1, podemos dibujar esto, ¿sí? Y les pregunta ahí, ¿ya lo dibujaron esto? ¿Alguno tiene una duda? ¿Cuánto les da acá? A ver si más o menos a todos están en el mismo número. 20,2. El menor riesgo. 20,2 de riesgo. El punto de mínima varianza. Sí, perfecto. Bueno, muy sencillo. ¿Sí? 20,2 de mínima varianza.
una apreciación personal antes que chip. Llegamos a lo mismo, Sí. de diferente forma, digamos, porque... Apa, ¿cómo hiciste? No, bueno, casi creo que pero nosotros decimos, yo hice cada uno de los 11 escenarios, digamos, ¿no? Así más o menos hicimos en clase, pasándolo uno por uno, cada escenario, y ella tomó solo la media. No entiendo, perdón. Ella tomó la media de de Pepsi y de Club de Paja, Sí. ¿no? O explicando vos, ¿sí? Sí, pues yo vi el video que estaba subido y Sí. en realidad tomé la misma, con esa tabla calculé la media y el desvío de las dos, la covarianza y el porcentaje de correlación. Y con eso calculé el rendimiento de espejo. Y te dio igual. Pero no hice la proyección, no hice toda la combinatoria de... No, yo hice lo mismo, digamos. Yo lo que hago es decir, el rendimiento de las dos acciones, el rendimiento del portafolio, es igual a qué. Sin hacer la fórmula, ¿eh? Y el peso de Es cada igual uno. al rendimiento de Pepsi en este caso. ¿Por qué? Por el porcentaje de Pepsi El porcentaje. más el rendimiento de Hewlett Packard por El porcentaje. el porcentaje de Hewlett Packard. ¿Sí? Esto le va a dar una curva X. Claro. Y el riesgo del portfolio es igual a qué? Y el desvío. El desvío. Sí, primero es la raíz, porque vamos a hablar de varianzas. Sí. Claro. ¿Sí? Entonces, es el desvío de Pepsi al cuadrado Sí. por el porcentaje de Pepsi al cuadrado. ¿Sí? Más el desvío de Hewlett Packard al cuadrado por el porcentaje Claro, eso es de Hewlett Packard al cuadrado. Más. Dos veces, ¿Vos hiciste eso? lo hacemos si quieren, Eso, Ah, eso. Bien. Claro, pero vos haces lo mismo así con todo el... termino casi más. Con el... Dos veces el coeficiente de correlación. Bueno, sigma P Hewlett Packard por sigma P por sigma Hewlett Packard por el porcentaje 1 por el porcentaje 2. ¿Sí? Es lo mismo, ¿vale? Si quieren lo hacemos acá y tiramos la fórmula. A ver. Esto es igual al average y manipulé más complicado de esto. ¿Les digo eso? Sí. Sí. ¿Y eso? Sí. Bueno, pues, el estándar, ¿qué calculamos? ¿El poblacional o con el muestral? Poblacional. Poblacional. Y después calcularon el coeficiente de correlación Sí. de las dos variables. Sí. ¿Sí? El rendimiento es esto por esto fijo Ah, más esto pará. por esto fijo. ¿Sí?